Una niña enfrenta la lluvia, el frío y el dolor, llevando en sus manos no solo una caja, sino el peso de una misión imposible. En esas hojas protegidas por bolsas vive la oportunidad de reescribir una historia. Al otro lado, un hombre poderoso vive rodeado de riquezas y de un pasado que nunca logró enterrar. Y cuando lee esas páginas, descubre que aún hay tiempo para transformar el dolor en amor. Si amas las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. La lluvia caía con fuerza sobre las empinadas calles de Toledo, como si el cielo compartiera el dolor de quienes caminaban bajo su manto gris. Una pequeña niña de apenas 9 años, Lucía Mendoza, avanzaba descalza por el empedrado resbaladizo, con sus pies ya entumecidos por el frío y el agua. Sus manos pequeñas y enrojecidas sostenían con determinación una caja de cartón viejo, cuidadosamente protegida con bolsas de plástico para que su contenido permaneciera seco a pesar de la tormenta. El barrio antiguo de Toledo, con sus callejuelas estrechas y sus edificios medievales, parecía más sombrío que nunca bajo aquel temporal. Pero Lucía conocía bien cada rincón, cada atajo, cada piedra suelta del camino. Había crecido en esas calles, jugando entre turistas y vendedores ambulantes, observando a la distancia las vidas de aquellos que habitaban las majestuosas casas señoriales que coronaban la parte alta de la ciudad. Una de esas mansiones, la más imponente de todas, pertenecía a don Eduardo Álvarez de Sotomayor, un empresario cuya fortuna se había forjado en el negocio vinícola. Sus bodegas, extendidas por toda La Mancha, producían algunos de los vinos más prestigiosos de España. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en galas benéficas y en inauguraciones de museos. Para el mundo, don Eduardo era sinónimo de éxito, refinamiento y poder, pero Lucía, con la sabiduría que a veces solo poseen los niños, sabía que tras aquellos muros altos y aquellas ventanas ornamentadas se escondía un hombre diferente. Un hombre cuya riqueza no había logrado llenar el vacío que él mismo había creado 15 años atrás, cuando en un arrebato de orgullo y prejuicio había expulsado de su vida a su única hija. La pequeña se detuvo un momento, resguardándose bajo el alero de una vieja panadería. Desde allí podía ver la imponente residencia a lo lejos, en lo alto de la colina. El viento arreciaba, haciendo bailar la lluvia en remolinos caprichosos. Con dedos temblorosos, Lucía comprobó una vez más que la caja seguía intacta. Dentro de aquel humilde recipiente viajaba algo más valioso que cualquier tesoro: la esperanza de una familia rota, la oportunidad de sanar heridas que el tiempo no había logrado cerrar. 3 días antes, Lucía había conocido a Sofía Álvarez en el hospital provincial, donde la pequeña acudía regularmente para acompañar a su abuela Dolores durante sus tratamientos. Sofía ocupaba una cama en la misma sala. Su rostro demacrado y pálido contrastaba con la dulzura de su sonrisa cuando vio a Lucía dibujando en un rincón. A su lado, un adolescente de unos 14 años llamado Martín dormitaba en una silla incómoda, con un libro de matemáticas abierto sobre su regazo. La conexión entre Lucía y Sofía fue instantánea, como suele suceder entre almas que reconocen en la otra un reflejo de su propia bondad. Durante horas, mientras la abuela de Lucía recibía su tratamiento, la niña escuchaba fascinada las historias que Sofía le contaba, relatos de una juventud privilegiada en la mansión de Toledo, de paseos por viñedos interminables, de sueños interrumpidos y de un amor incondicional hacia un padre que un día dejó de escuchar. «Mi padre es un hombre bueno, Lucía», le había dicho Sofía con voz quebrada, pero el orgullo y las apariencias nublaron su juicio. Cuando más lo necesité, cuando le conté sobre lo que me había sucedido, no quiso creerme. Prefirió pensar lo peor de mí antes que enfrentar una verdad que manchaba el apellido familiar. Sofía le contó cómo, tras ser injustamente juzgada y expulsada de su hogar, había tenido que construir una vida desde cero, sola y con un bebé en camino. Cómo había trabajado incansablemente para darle a Martín todo lo que necesitaba, cómo había renunciado a sus propios sueños para que su hijo pudiera perseguir los suyos, y cómo,
Ahora que ambos enfrentaban problemas de salud graves, sus ahorros de toda una vida se habían esfumado en tratamientos que apenas aliviaban el dolor. He intentado contactar con mi padre durante años, confesó Sofía, pero nunca respondió a mis cartas, nunca atendió mis llamadas. Ahora, cuando el tiempo se agota y Martín necesita un tratamiento especializado que no puedo costear, me he atrevido a escribirle una última vez. Toda la verdad está en esta carta, junto con las pruebas que nunca quiso ver. Lucía, con la determinación que solo poseen los corazones puros, había prometido entonces que ella misma entregaría esa carta. «Conozco la mansión», le había dicho con seguridad. «Sé cómo llegar hasta la puerta sin que los guardias me vean». Ahora, bajo la lluvia torrencial, Lucía retomaba su camino. Cada paso la acercaba más a la imponente mansión, y con cada paso crecía también su nerviosismo. Los guardias de seguridad ya la habían expulsado 2 veces de los terrenos, tratándola como a una simple mendiga. Pero esta vez tenía un plan. Había observado durante días la rutina de la casa. Sabía que a las 6 de la tarde, puntual como un reloj suizo, don Eduardo regresaba de las bodegas. Su coche, un lujoso Mercedes negro, siempre se detenía brevemente ante la verja principal mientras el sistema automático abría las puertas. Ese sería su momento. El reloj de la catedral dio las 6:05. Lucía abandonó su refugio y corrió colina arriba, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre cientos, el pavimento mojado. Se escondió tras un grueso tronco de olivo centenario, justo frente a la entrada de la mansión. Su corazón latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran escucharlo. A lo lejos, los faros del Mercedes cortaron la cortina de lluvia. El coche avanzaba lentamente por la carretera serpenteante, su motor ronroneando con suavidad. Lucía apretó la caja contra su pecho, respiró hondo y esperó. El vehículo se detuvo ante la verja. Los engranajes del mecanismo comenzaron a moverse, abriendo paso al señor de la casa. Y en ese preciso instante, cuando la ventanilla del conductor descendió ligeramente para que don Eduardo pudiera saludar al guardia, Lucía salió de su escondite como una flecha. Lo que sucedió a continuación pareció transcurrir a cámara lenta. La niña corrió hacia el coche, esquivando al guardia que intentó interceptarla. Con un movimiento ágil y preciso, se acercó a la ventanilla y dejó caer la caja directamente en el asiento del pasajero. Sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron durante un segundo con los de don Eduardo, ojos grises y sorprendidos que, por un instante, le recordaron a los de Sofía. «De parte de su hija», alcanzó a decir antes de que el guardia la alcanzara. «Por favor, léala». El hombre la sujetó con fuerza por los hombros, dispuesto a expulsarla una vez más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Don Eduardo, con un gesto imperioso, ordenó al guardia que se detuviera. «Espera», dijo con voz autoritaria. «Deja a la niña». Lucía, temblando de frío y nerviosismo, observó cómo el poderoso empresario tomaba la caja con manos vacilantes. Algo en su expresión había cambiado. Por un momento, bajo la máscara del hombre de negocios implacable, Lucía pudo vislumbrar el rostro de un padre que quizás comenzaba a despertar de un largo y doloroso letargo. «¿Quién eres tú?», y preguntó don Eduardo, su voz menos firme de lo habitual. «¿Cómo conoces a mi hija?». Lucía levantó el mentón, enfrentando aquella mirada penetrante con la valentía de quien sabe que cumple una misión vital. «Me llamo Lucía», respondió, con sencillez. «Y Sofía necesita que lea esa carta. Ella y Martín lo necesitan más que nunca». Al escuchar el nombre de Martín, don Eduardo palideció visiblemente. Sus manos se crisparon sobre la caja, como si de repente el cartón viejo quemara al contacto. Un nombre desconocido y sin embargo terriblemente familiar. Un nombre que resonaba en su interior como un eco lejano de lo que pudo haber sido y no fue. La lluvia seguía cayendo implacable, pero ninguno de los presentes parecía notarlo ya. En ese momento, suspendido entre el pasado y el futuro, algo comenzaba a cambiar en el corazón endurecido de don Eduardo Álvarez de Sotomayor. Y Lucía, empapada y exhausta,
sintió que había cumplido al menos la primera parte de su promesa. Lo que ninguno de ellos podía imaginar entonces era hasta qué punto aquella caja, aquella carta y aquella valiente niña transformarían para siempre sus vidas entrelazadas por el destino, la culpa y la esperanza de redención. Don Eduardo contemplaba la caja sobre la mesa de caoba de su despacho. Las gotas de lluvia aún resbalaban por su superficie protegida con plásticos, formando pequeños charcos sobre la madera pulida. Había pasado más de una hora desde que aquella niña, Lucía, se la entregara, y todavía no había reunido el valor suficiente para abrirla. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de libros antiguos y cuadros de valor incalculable. En una vitrina cercana, las botellas de sus mejores cosechas brillaban como joyas bajo la luz tenue. Todo en aquella habitación respiraba opulencia, tradición y poder. Todo excepto aquella humilde caja que parecía desafiar con su mera presencia el orden establecido de las cosas. Con manos temblorosas, Eduardo se sirvió una copa de coñac. El licor ambarino brilló a la luz del fuego mientras él lo contemplaba, perdido en recuerdos que durante 15 años había intentado enterrar en lo más profundo de su conciencia. Sofía, su única hija, la niña de ojos brillantes que solía correr entre las viñas, que se quedaba dormida en su despacho mientras él revisaba contratos, que soñaba con estudiar enología para algún día hacerse cargo del negocio familiar. La joven prometedora que un día, con apenas 19 años, llegó a casa con el rostro descompuesto, suplicando ser escuchada. Eduardo cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes que acudían a su mente. La discusión, los gritos, las acusaciones, las palabras hirientes que brotaron de su boca como dagas envenenadas. Mentirosa, irresponsable, has manchado el apellido Álvarez de Sotomayor. No quiso escucharla, no quiso creerla. En su mente, cegada por el orgullo y la preocupación por el qué dirán, era más fácil pensar que su hija mentía a aceptar la verdad que ella intentaba desesperadamente compartir. Una verdad dolorosa que implicaba a uno de los hijos de sus socios más importantes. Una verdad que podría haber destruido alianzas comerciales forjadas durante generaciones. Y así, con la frialdad de un juez que dicta sentencia sin escuchar todas las pruebas, la expulsó de su vida. No eres mi hija, le había dicho. No quiero volver a verte. 15 años habían pasado desde aquel día. 15 años en los que no hubo un solo momento en que no pensara en ella, en que no se preguntara, ¿dónde estaría? ¿Cómo viviría? 15 años recibiendo cartas que nunca abrió, llamadas que nunca atendió, mensajes que nunca respondió. 15 años de soledad autoimpuesta en aquella mansión que antaño había estado llena de risas. Su esposa, Rosario, incapaz de soportar la ausencia de su única hija y la obstinación de su marido, lo abandonó apenas 2 años después. Tu orgullo te ha convertido en un hombre vacío, Eduardo. Fueron sus últimas palabras antes de partir. Algún día te darás cuenta, pero me temo que será demasiado tarde. Y ahora, esa caja que contenía la voz de Sofía, que había atravesado el muro de silencio que él mismo había construido. Esa caja traída por una niña que mencionó un nombre que le era completamente desconocido y, sin embargo, terriblemente significativo. Martín. Con un suspiro profundo, Eduardo dejó la copa sobre la mesa y acercó la caja hacia sí. Retiró cuidadosamente las bolsas de plástico, revelando un cartón viejo y arrugado que, sin embargo, había sido tratado con obvio cuidado. Al abrir la tapa, lo primero que vio fue un sobre. Su nombre, escrito con una caligrafía que reconoció al instante, ocupaba el centro del papel. Junto al sobre había una pequeña carpeta con documentos médicos, algunas fotografías y un cuaderno desgastado. Pero fue una fotografía en particular la que captó su atención inmediatamente. En ella, un joven de unos 14 años sonreía tímidamente a la cámara, y Eduardo sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Aquel rostro
era el suyo propio a esa edad. Los mismos ojos grises, la misma forma de sonreír con un lado de la boca ligeramente más elevado que el otro, la misma línea de la mandíbula que había caracterizado a los Álvarez de Sotomayor durante generaciones. Martín, murmuró, acariciando la fotografía con dedos temblorosos. Mi nieto. La realidad lo golpeó con la fuerza de una ola embravecida. Tenía un nieto que nunca había conocido, un nieto que ahora, según las palabras de aquella niña, lo necesitaba desesperadamente. Con el corazón latiéndole con fuerza, Eduardo tomó finalmente el sobre. Al abrirlo, varias páginas dobladas con mapostos cuidado cayeron sobre la mesa. La letra de Sofía, pulcra y elegante como siempre, llenaba aquellos folios con palabras que había esperado 15 años para ser leídas. Querido padre, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que el destino ha sido más misericordioso de lo que yo esperaba. Durante 15 años he intentado que escuches mi verdad, que conozcas a tu nieto, que formes parte de nuestras vidas. Hoy, cuando el tiempo se nos agota, hago un último intento. Las líneas se volvían borrosas ante los ojos de Eduardo, nublados por lágrimas que hacía décadas que no derramaba. A medida que avanzaba en la lectura, la verdad que durante tanto tiempo se había negado a aceptar se revelaba ante él con dolorosa claridad. Sofía había sido víctima, no culpable. Había buscado su protección, su consuelo, su apoyo, y él le había dado la espalda. La había condenado sin juicio, la había castigado por un crimen que no cometió, y como consecuencia de su ceguera, ella había tenido que enfrentar sola un embarazo, criar sola a un hijo, luchar sola contra las adversidades de la vida. Martín, su nieto, padecía una enfermedad rara que requería un tratamiento especializado disponible solo en clínicas privadas de alto coste. Sofía, que había trabajado durante años como profesora de instituto para mantenerse a flote, había agotado todos sus recursos, y para empeorar las cosas, ella misma había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa que avanzaba rápidamente. No, te escribo para reprocharte nada, padre, continuaba la carta. Te escribo porque, a pesar de todo, sigues siendo el abuelo de Martín, porque él merece conocerte, porque merece tener una familia más allá de mí. Te escribo porque, aunque me cueste admitirlo, te he echado de menos cada día de estos 15 años, porque en cada logro de Martín, en cada momento, importante, siempre había un espacio vacío que debería haber ocupado su abuelo. Eduardo dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos sacudían su cuerpo con violencia, como si todas las lágrimas contenidas durante años buscaran salida al mismo tiempo. El peso de sus errores, de su obstinación, de su orgullo desmedido, caía sobre él con una fuerza aplastante. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido dejar que el orgullo envenenara lo más valioso que tenía en la vida? ¿Cómo podría alguna vez reparar el daño causado? Cuando finalmente logró calmarse, Eduardo tomó su teléfono y marcó un número. Ignacio, dijo con voz ronca. Necesito que prepares el coche. Vamos al hospital provincial. Ahora mismo. Mientras esperaba, recogió con cuidado los documentos de la caja y los guardó en su maletín de cuero. La fotografía de Martín, sin embargo, la mantuvo en su mano, incapaz de separarse de ella. Afuera, la lluvia había amainado, pero el cielo seguía encapotado. Toledo, con sus calles medievales y sus edificios centenarios, parecía observarlo desde las ventanas del despacho, como un testigo silencioso de su dolor y su arrepentimiento. Eduardo pensó en la niña, en Lucía, en cómo había arriesgado tanto para entregarle aquella caja, en cómo había insistido a pesar de ser rechazada una y otra vez. «Es solo una niña», murmuró para sí mismo, «una niña con más coraje y compasión que muchos adultos». Al salir del despacho, Eduardo se detuvo ante el retrato de su padre que presidía el vestíbulo principal. El viejo don Fernando Álvarez de Sotomayor lo miraba con severidad desde el lienzo, como había hecho en vida. «Lo siento, padre», dijo en voz baja.
pero esta vez voy a hacer lo correcto, aunque eso signifique ir contra todo lo que me enseñaste, sobre el honor y el apellido. Y con esas palabras salió hacia la noche toledana, decidido a recuperar el tiempo perdido, a sanar las heridas abiertas, a reconstruir lo que su orgullo había destrozado. En su mente solo había espacio para un pensamiento: encontrar a Sofía y a Martín antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía Eduardo es que en ese mismo momento, en una habitación del hospital provincial, Sofía miraba por la ventana hacia la ciudad antigua, preguntándose si aquella noche, contra todo pronóstico, su padre habría finalmente escuchado su voz a través de las palabras escritas en una carta que nunca creyó que llegaría a sus manos. El Hospital Provincial. De Toledo se erguía como un edificio de contrastes, con su fachada histórica y sus instalaciones modernizadas. Bajo la luz mortecina de las farolas, don Eduardo descendió de su vehículo, la lluvia convertida ahora en una fina llovizna que humedecía el ambiente. Ignacio, su chofer y hombre de confianza durante más de 20 años, lo observó con preocupación. «¿Quiere que lo acompañe, señor?», preguntó con la familiaridad que solo los años de servicio pueden otorgar. Eduardo negó con la cabeza. «Esto es algo que debo hacer solo, Ignacio. 15 años de ausencia no se reparan con compañía». Con pasos indecisos, el empresario cruzó las puertas automáticas del hospital. El olor característico a desinfectante y la luz fluorescente le golpearon con la misma intensidad que la culpa que cargaba sobre sus hombros. En recepción, una enfermera de mediana edad lo miró con curiosidad, probablemente sorprendida de ver a un hombre de su porte, con traje de diseño italiano y zapatos relucientes, en un hospital público a esas horas. «Busco a Sofía Álvarez», dijo Eduardo, su voz más temblorosa de lo que hubiera deseado, «y a su hijo Martín». La enfermera consultó su ordenador, tecleando con eficiencia. «Habitación 215, segundo piso», respondió finalmente. «Pero las horas de visita terminaron». «Hace tiempo, señor». Eduardo extrajo su cartera y dejó caer sobre el mostrador una cantidad considerable de billetes. «Es una emergencia familiar», dijo con firmeza. «Soy su padre». La mujer dudó un momento, mirando alternativamente el dinero y el rostro tenso del hombre. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. 5 minutos, no más. Y procure no alterar a la paciente. Su estado es delicado». Aquellas palabras fueron como un puñal en el corazón de Eduardo. El estado de su hija era delicado, y él había tardado 15 años en acudir a su lado. 15 años perdidos en un abismo de orgullo y resentimiento. El ascensor subió lentamente hacia la segunda planta. Cada segundo, una eternidad para Eduardo. ¿Qué diría al verla? ¿Cómo reaccionaría ella? Y el niño, su nieto, ¿lo odiaría por haber abandonado a su madre cuando más lo necesitaba? El pasillo del segundo piso estaba casi desierto. Una enfermera hacía su ronda nocturna y un celador empujaba un carrito con medicamentos. La habitación 215 se encontraba al final del corredor con la puerta entreabierta. Eduardo se detuvo frente a ella, su corazón latiendo con tal fuerza que temía que pudiera escucharse. A través de la rendija pudo ver una habitación modesta pero limpia. 2 camas ocupaban la mayor parte del espacio. En una de ellas, una mujer mayor dormía profundamente. En la otra, una figura delgada contemplaba la ventana, su perfil recortado contra la luz tenue de una lámpara. Sofía. Los años habían dejado su huella en ella. Su cabello, antes negro como el azabache, mostraba ahora hebras plateadas. Su rostro, que Eduardo recordaba lleno de juventud y alegría, se veía demacrado, con ojeras profundas y mejillas hundidas. Pero incluso así, incluso consumida por la enfermedad y el cansancio, seguía siendo hermosa. Seguía siendo su niña. En 1700, una silla junto a la cama. Un adolescente leía concentrado un libro de ciencias. Martín, su nieto. Verlo así, tan cerca, tan real, hizo que a Eduardo se le formara un nudo en la garganta. El parecido era innegable.
Los mismos rasgos que habían caracterizado a los Álvarez de Sotomayor durante generaciones se reflejaban en aquel rostro juvenil. Eduardo respiró hondo y empujó suavemente la puerta. El chirrido de las bisagras alertó a Sofía, que giró el rostro hacia la entrada. Sus ojos, del mismo gris que los de Eduardo, se abrieron con sorpresa, incredulidad y una mezcla de emociones tan intensas que resultaba imposible descifrarlas todas. «Papá», susurró, su voz apenas audible. Martín levantó la vista de su libro confundido. Miró alternativamente a su madre y al desconocido que permanecía inmóvil en el umbral. «Sofía», logró articular Eduardo, su voz quebrada por la emoción. «Hija mía». El tiempo pareció detenerse en aquella habitación de hospital. 15 años de silencio, de distancia, de dolor no expresado, pendían entre padre e hija como un abismo imposible de cruzar. Y sin embargo, en los ojos de ambos, brillaba una chispa, la posibilidad, quizás remota pero real, de un puente sobre ese abismo. Fue Martín quien rompió el hechizo. Se puso de pie, interponiéndose protectoramente entre su madre y aquel hombre que, según intuía, era el abuelo, del que tantas veces habían hablado. «¿Qué hace usted aquí?», se preguntó con una madurez impropia de sus 14 años. «Mi madre necesita descansar». Eduardo observó a su nieto con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el joven valiente y protector en que se había convertido. Tristeza por no haber estado presente para verlo crecer, para enseñarle a montar en bicicleta, para llevarlo a pescar al río Tajo, como su propio padre había hecho con él. «Martín», intervino Sofía, incorporándose ligeramente en la cama. «Este es tu abuelo, Eduardo Álvarez de Sotomayor». El chico asintió sin relajar su postura defensiva. «Lo sé. He visto sus fotos en internet. Es usted el dueño de las bodegas Álvarez». Eduardo dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieto. «Es mucho más que eso lo que quiero ser para ti, Martín, si me das la oportunidad». Martín miró a su madre buscando orientación. Sofía, con lágrimas contenidas en los ojos, asintió levemente. «Has leído mi carta», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Eduardo», asintió, acercándose a la cama. «Cada palabra, Sofía. Y no hay disculpa suficiente para lo que hice, para cómo te traté, para todos estos años». «No», lo interrumpió ella con suavidad. «No ahora, padre. Hay tiempo para eso. Lo importante es que estás aquí». La tensión en la habitación comenzó a disolverse lentamente, como la bruma matinal bajo el sol de verano. Martín, aunque aún receloso, permitió que Eduardo se acercara más. La mujer mayor en la otra cama, que Eduardo supuso sería la abuela de Lucía, continuaba durmiendo profundamente, ajena al drama familiar que se desarrollaba a pocos metros. Durante la siguiente hora, hablaron en voz baja, recuperando fragmentos de 15 años de ausencia. Sofía contó cómo, tras ser expulsada de casa, había encontrado refugio en una pequeña pensión del barrio de Santa Teresa. Cómo había conseguido terminar sus estudios mientras trabajaba como camarera. Cómo cuando nació Martín, la propietaria de la pensión, doña Carmela, se había convertido en una especie de abuela adoptiva para el niño, cuidándolo mientras Sofía estudiaba y trabajaba. Eduardo escuchaba con el corazón encogido, cada palabra una aguja que se clavaba en su conciencia. Había estado tan equivocado, tan cegado por su orgullo y sus prejuicios, que había dejado que su única hija enfrentara sola las dificultades de la vida, cuando su deber como padre era protegerla, apoyarla, amarla incondicionalmente. Martín poco a poco comenzó a relajarse. Incluso llegó a sonreír cuando Eduardo, con voz entrecortada, le contó anécdotas de cuando Sofía tenía su edad, de cómo se escondía entre las barricas de vino para leer novelas de aventuras, de cómo había aprendido a distinguir variedades de uva antes que a multiplicar. «Tienes sus mismos ojos», dijo Eduardo mirando a su nieto con ternura, «y la misma determinación. Eso lo has heredado de los Álvarez de Sotomayor». Martín sonrió tímidamente. «Mamá siempre dice que soy tan cabezota como ella». «Como los dos»,
corrigió Sofía con una débil sonrisa. La terquedad es un rasgo familiar. Un ataque de tos interrumpió la conversación. Sofía se dobló sobre sí misma, mientras Martín acudía rápidamente con un vaso de agua y Eduardo, impotente, observaba cómo la enfermedad consumía a su hija ante sus ojos. «Deberías descansar», dijo Eduardo cuando la tos remitió. «Volveré mañana temprano, y vamos a buscar los mejores especialistas, Sofía, los mejores tratamientos para ambos». Sofía negó con la cabeza. «Las cosas no son tan sencillas, padre. Mi enfermedad, no hay tratamiento que pueda revertirla. Y lo de Martín tiene solución», interrumpió Eduardo con firmeza. «Hay una clínica en Barcelona especializada en su condición. He estado investigando mientras venía hacia aquí. Mañana mismo llamaré para concertar una cita». «Esas clínicas cuestan una fortuna», protestó Sofía. «No puedo permitírmelo y no voy a aceptar». «No se trata de aceptar caridad, Sofía», la cortó Eduardo. «Se trata de que un abuelo cuide de su nieto. Se trata de que un padre, 15 años tarde, intente reparar el daño que ha causado». Las lágrimas contenidas durante toda la conversación comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Eduardo se acercó más, tomando su mano entre las suyas. La sentía frágil, casi etérea, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Perdóname», susurró. «Por favor, hija, perdóname». Sofía apretó débilmente su mano. «Hace mucho tiempo que te perdoné, padre. El rencor es una carga demasiado pesada para llevarla toda una vida». Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. La generosidad de su hija, su capacidad para perdonar después de todo lo que había sufrido, lo hacía sentirse aún más indigno. Él, que había construido un imperio basado en la dureza y la intransigencia, se sentía pequeño ante la grandeza moral de la mujer en que se había convertido su niña. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de una enfermera, que anunció que el tiempo de visita extraordinaria había concluido. «Volveré mañana a primera hora», prometió Eduardo besando la frente de su hija. «Y las cosas van a cambiar, Sofía, te lo juro». Mientras se dirigía hacia la puerta, Eduardo se detuvo junto a Martín. Durante un momento, abuelo y nieto se miraron evaluándose mutuamente. Luego, en un gesto impulsivo, Eduardo abrazó al muchacho. Para su sorpresa, Martín no se resistió. Por el contrario, correspondió al abrazo con una intensidad que hablaba de años de ausencia, de un vacío que ahora quizás comenzaba a llenarse. «Cuida de tu madre esta noche», dijo Eduardo al separarse. «Mañana comenzaremos una nueva etapa». Al salir al pasillo, Eduardo se sintió más ligero, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de sus hombros. Había mucho que hacer, mucho que reparar, pero el primer paso estaba dado. El puente sobre el abismo comenzaba a construirse. La mañana siguiente amaneció limpia y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado Toledo de todas sus impurezas. El sol se reflejaba en los tejados mojados de la ciudad histórica, haciendo que las gotas de lluvia brillaran como diminutos diamantes. Lucía se despertó temprano, como cada día. Compartía una pequeña habitación con su abuela Dolores, en un edificio destartalado del barrio de la Antequeruela, uno de los más humildes de Toledo. A pesar de la precariedad de su situación, la niña siempre se las arreglaba para mantener una actitud positiva. Era su forma de proteger a su abuela, de evitarle preocupaciones adicionales a las que ya tenía con su enfermedad. «Buenos días, abuelita», saludó, besando la frente arrugada de la anciana. «¿Has dormido bien?» Doña Dolores sonrió débilmente. A sus 78 años, la artritis reumatoide había deformado sus manos hasta convertirlas en garras dolorosas, y una enfermedad pulmonar crónica la obligaba a depender de un tanque de oxígeno la mayor parte del tiempo. «Como un bebé, mi niña», respondió con esa voz ronca que la caracterizaba. «¿Y tú?» «Te oí llegar tarde anoche. Estaba preocupada». Lucía se mordió el labio, dudando sobre cuánto contar. No quería mentir a su abuela, nunca lo hacía, pero tampoco quería alarmarla con la aventura que había vivido bajo la lluvia. «Estuve con Sofía en el hospital», dijo finalmente,
mientras preparaba un té de hierbas en la pequeña cocinilla de la habitación. Tenía que ayudarla con algo importante. Doña Dolores la miró con sus ojos cansados, pero aún perspicaces. ¿Tiene que ver con esa caja que llevabas cuando saliste ayer? Te vi desde la ventana, Lucía. No soy tan ciega. ¿Cómo crees? La niña sonrió acercándole la taza humeante. Su abuela nunca dejaba de sorprenderla con su agudeza mental, que contrastaba dolorosamente con su deterioro físico. Sí, abuelita. Era una carta para el padre de Sofía, don Eduardo. ¿Recuerdas que te hablé de él? El dueño de las bodegas, el que vive en la gran mansión de la colina. Doña Dolores asintió lentamente. El que abandonó a su hija cuando más lo necesitaba. No parece el tipo de hombre que merezca una segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad, abuela, respondió Lucía con la sabiduría simple y directa de la infancia. Tú misma me lo has enseñado. Además, Martín necesita ese tratamiento especial, y don Eduardo es su única esperanza. La anciana suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de su nieta. Desde que habían coincidido con Sofía y Martín en el hospital, las dos familias habían desarrollado un vínculo especial. Ambas compartían no solo la experiencia de la enfermedad, sino también la lucha diaria contra la pobreza y la marginación en una ciudad que a menudo olvidaba a sus habitantes más vulnerables. «Eres una niña extraordinaria, Lucía», dijo. Doña Dolores con orgullo. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti». La mención de su madre hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Apenas tenía recuerdos de ella, solo imágenes borrosas y la sensación cálida de unos brazos que la acunaban. Elena Mendoza había fallecido cuando Lucía tenía apenas 3 años, víctima de un aneurisma cerebral que nadie pudo prever. Desde entonces, había sido doña Dolores quien la había criado, sacrificando su propia comodidad para darle a su nieta lo poco que podía ofrecerle. «Hoy debo ir al hospital de nuevo», anunció Lucía, mientras ayudaba a su abuela a vestirse. «Quiero saber si don Eduardo recibió la carta, si fue a ver a Sofía». «Ten cuidado, mi niña», advirtió la anciana. «Los ricos como don Eduardo viven en un mundo diferente al nuestro. No siempre entienden lo que significa la lucha diaria por sobrevivir». Lucía asintió, comprendiendo la preocupación de su abuela. Terminaron de desayunar en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Luego, tras asegurarse de que doña Dolores tenía todo lo necesario para pasar la mañana, Lucía se despidió con un beso y salió hacia el hospital. El camino desde la Antequeruela hasta el hospital provincial era largo, especialmente para las piernas cortas de una niña de 9 años. Pero Lucía lo conocía bien. Lo había recorrido tantas veces, acompañando a su abuela a sus tratamientos, que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Mientras caminaba, observaba a los turistas que ya comenzaban a inundar las calles del casco antiguo con sus cámaras y sus sombreros, ajenos a la vida real que palpitaba más allá de las rutas marcadas en sus guías. A veces, en días como ese, Lucía se preguntaba cómo sería vivir sin preocupaciones económicas, sin el miedo constante a quedarse sin techo, sin la angustia de ver enfermar a un ser querido y no poder pagar los medicamentos necesarios. Al llegar al hospital, Lucía se dirigió directamente a la habitación 215. Había planeado entrar discretamente, quizás escabullirse entre el personal médico para no ser notada. Pero lo que encontró la dejó paralizada en el umbral. La habitación, normalmente austera y algo deprimente, parecía haberse transformado durante la noche. Flores frescas adornaban las mesillas, equipos médicos nuevos habían reemplazado a los antiguos, y un médico de aspecto distinguido examinaba a Sofía mientras una enfermera privada tomaba notas en una tablet. Y allí, de pie junto a la ventana, conversando en voz baja con Martín, estaba don Eduardo Álvarez de Sotomayor. Ya no era el hombre frío y distante que Lucía había vislumbrado brevemente la noche anterior. Su rostro, aunque cansado, mostraba una calidez que lo transformaba por completo. Fue Martín quien notó primero la presencia de Lucía. «Lucía», exclamó con alegría, acercándose a ella. «Mira todo esto. El abuelo ha traído a los mejores médicos de España.
Don Eduardo se volvió hacia la puerta y sus ojos se encontraron con los de la niña. Durante un momento, ambos se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. Luego, para sorpresa de Lucía, el empresario se acercó a ella y sin previo aviso se arrodilló para quedar a su altura. «Tú eres Lucía», dijo con voz grave pero amable. «La niña valiente que me entregó la carta. La niña que hizo lo que yo debería haber hecho hace 15 años, tender un puente entre mi hija y yo». Lucía asintió, repentinamente tímida ante la intensidad de aquella mirada gris, tan parecida a la de Sofía y Martín. «Solo cumplí mi promesa», respondió con sencillez. Sofía necesitaba que leyera esa carta. Don Eduardo sonrió, y en 1900 su sonrisa Lucía pudo ver el eco de la de Martín. «Has hecho mucho más que eso, pequeña. Has cambiado el curso de nuestras vidas, y nunca podré agradecértelo lo suficiente». La niña se encogió de hombros, incómoda ante los elogios. «¿Cómo está Sofía?», preguntó cambiando de tema. La sonrisa de don Eduardo se desvaneció ligeramente. «Su situación es delicada, pero estamos haciendo todo lo posible. He contactado con especialistas en Madrid y Barcelona. Y en cuanto a Martín, ya hemos programado su traslado a una clínica especializada para comenzar el tratamiento. Cuanto antes». Lucía miró hacia la cama donde Sofía descansaba. A pesar de los nuevos equipos y la atención médica, seguía viéndose frágil, casi etérea. Pero había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos que no estaba allí el día anterior. «¿Esperanza?», comprendió Lucía. Eso era lo que veía. Esperanza. «Ven, acércate», la llamó Sofía con voz débil. «Quiero presentarte oficialmente a mi padre». Lucía se aproximó a la cama, sintiendo sobre ella la mirada de todos los presentes. Don Eduardo la siguió, colocando una mano suave sobre su hombro. «Papá», dijo Sofía con una sonrisa cansada pero genuina. «Esta es Lucía Mendoza, la niña que me ha estado acompañando durante estas semanas, la niña que de alguna manera sabía que necesitaba un ángel guardián». Don Eduardo apretó ligeramente el hombro de Lucía. «Ya he tenido el honor de conocerla, y debo decir que nunca he visto tanto coraje en alguien tan pequeño». Lucía sintió que se sonrojaba. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, y menos aún de alguien como don Eduardo. «Sofía ha sido muy buena conmigo y con mi abuela», dijo, queriendo desviar la atención de sí misma. «Nos ayudó cuando nadie más lo hizo». Don Eduardo arqueó una ceja intrigado. «¿Tu abuela, la señora que comparte habitación con Sofía?». Lucía asintió. «Doña Dolores tiene artritis y problemas respiratorios. Viene al hospital 3 veces por semana para sus tratamientos. Yo la acompaño siempre». «¿Y tus padres?», preguntó don Eduardo con suavidad. La niña bajó la mirada. «Mi madre murió cuando yo era pequeña, y mi padre nunca lo conocí». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Sofía extendió una mano hacia Lucía, quien la tomó entre las suyas. «Lucía y doña Dolores viven en condiciones muy difíciles, padre», explicó Sofía. «Su casa apenas tiene lo básico, y con la enfermedad de la abuela, muchas veces deben elegir entre medicinas o comida». Don Eduardo frunció el ceño, visiblemente afectado por esta información. «¿Y no hay servicios sociales, alguna ayuda del Estado?». Sofía sonrió con amargura. «Las ayudas tardan, se pierden en la burocracia, y mientras tanto la vida sigue, las facturas se acumulan, la enfermedad avanza». Don Eduardo guardó silencio, procesando esta realidad tan ajena a su mundo de privilegios. Lucía pudo ver en su rostro el conflicto interno, la toma de conciencia sobre una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. «Lucía», dijo finalmente, arrodillándose de nuevo frente a ella, «¿te gustaría traer a tu abuela aquí? Me gustaría conocerla y si ella está de acuerdo, podríamos buscar mejores opciones para su tratamiento». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. «¿De verdad? Pero mi abuela es muy orgullosa, señor. No acepta caridad». Don Eduardo sonrió. «No se trata de caridad, Lucía. Se trata de retribuir lo que tú has hecho por mi familia. Se trata de justicia». Lucía miró a Sofía, buscando confirmación. Esta asintió levemente, animándola a aceptar.
Está bien, dijo finalmente la niña, pero tendré que explicárselo con cuidado. No quiero que se sienta menos, ¿sabe? Don Eduardo asintió, comprendiendo. Se incorporó y, tras intercambiar unas palabras con el médico, volvió junto a Lucía. «Te propongo algo», dijo con tono conspirador. «¿Qué te parece si vamos juntos a buscar a tu abuela? Así podré presentarme adecuadamente y explicarle personalmente lo que tengo en mente». Lucía dudó un momento. La idea de don Eduardo, el poderoso empresario, visitando su humilde vivienda, le resultaba casi surrealista. ¿Qué pensaría su abuela? Se sentiría avergonzada, ofendida. «Está bien», accedió finalmente, «pero debo advertirle que nuestra casa no es como la suya. No tenemos lujos, ni siquiera tenemos muchos muebles». Don Eduardo sonrió con tristeza. «Lucía, hoy he aprendido que los verdaderos lujos de la vida no tienen nada que ver con los muebles o las posesiones. Tienen que ver con el amor, la lealtad y el coraje. Y en eso creo que tú y tu abuela son mucho más ricas que yo». La sinceridad en su voz conmovió a Lucía. Por primera vez desde que lo conoció, vio en él no al empresario temido y respetado, sino al hombre vulnerable que intentaba reparar los errores del pasado y construir un futuro mejor. «En ese caso», dijo con una pequeña sonrisa, «estoy segura de que a mi abuela le encantará conocerlo». Y así, bajo la mirada emocionada de Sofía y la curiosa de Martín, don Eduardo y Lucía salieron juntos de la habitación, un hombre acostumbrado a dominar el mundo y una niña que, sin proponérselo, le había enseñado una lección sobre lo que realmente importa en la vida. El contraste no podía ser más evidente. El lujoso Mercedes de don Eduardo avanzaba lentamente por las estrechas calles del barrio de la Antequeruela, atrayendo miradas curiosas y asombradas de los vecinos. Junto a él, en el asiento del copiloto, Lucía se mostraba inquieta, jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido desgastado. «Es aquí», indicó la niña cuando llegaron frente a un edificio antiguo de 3 plantas, con la fachada desconchada y manchas de humedad visibles incluso desde la calle. Don Eduardo estacionó el vehículo y observó el entorno con una mezcla de sorpresa y consternación. A pesar de estar a solo 15 minutos en coche de su mansión, este barrio parecía pertenecer a otro mundo, a otra época incluso. Niños descalzos jugaban en la acera, ancianos tomaban el sol en sillas desvencijadas, y la sensación general era de un abandono que contrastaba dolorosamente con la Toledo turística y monumental que él frecuentaba. «Vivimos en el segundo piso», explicó Lucía mientras descendían del vehículo. «No hay ascensor, así que tendremos que subir por las escaleras». Don Eduardo asintió, siguiendo a la pequeña hacia el portal oscuro y húmedo. El olor a mojo y a comida recalentada impregnaba el ambiente. Las escaleras, de madera vieja y crujiente, protestaban bajo su peso. En las paredes, cables eléctricos expuestos y manchas de filtraciones hablaban de años de negligencia y falta de mantenimiento. «Mi abuela siempre dice que lo importante no es dónde vives, sino cómo vives», comentó Lucía, como si leyera los pensamientos del empresario. «Nuestra casa es pequeña, pero intentamos mantenerla limpia y acogedora». Don Eduardo sintió una punzada de vergüenza. Él, que había pasado toda su vida rodeado de lujo y comodidades, nunca había tenido que preocuparse por algo tan básico como un techo seguro sobre su cabeza. Y aquí estaba esta niña, con apenas 9 años, hablando de la dignidad en la pobreza, con una madurez que lo dejaba sin palabras. Al llegar al segundo piso, Lucía sacó una llave oxidada de su bolsillo y abrió una puerta marcada con el número 2B. «Abuelita, estoy en casa», nos anunció mientras entraban. «Y he traído a alguien que quiere conocerte». El interior de la vivienda era tan austero como don Eduardo había imaginado, pero impecablemente limpio. Una habitación principal servía como dormitorio, sala de estar y comedor. Una pequeña cocina se vislumbraba al fondo, y una cortina separaba lo que parecía ser un pequeño baño. Cada centímetro del espacio había sido aprovechado con ingenio. Cajas pintadas servían como mesitas, libros viejos apilados formaban taburetes improvisados,
y las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles que aportaban algo de color a la monotonía gris. Doña Dolores estaba sentada junto a la única ventana de la estancia, tejiendo con sus manos deformadas lo que parecía ser una pequeña bufanda. El tanque de oxígeno reposaba a su lado, conectado a su nariz mediante un tubo transparente. Al ver entrar a su nieta acompañada de aquel hombre elegantemente vestido, la anciana dejó su labor y se incorporó ligeramente. Su rostro una mezcla de sorpresa y recelo. «Abuelita, te presento a don Eduardo Álvarez de Sotomayor», dijo Lucía con cierta formalidad. «Es el padre de Sofía, la señora que conocimos en el hospital». Don Eduardo avanzó hacia la anciana y, para sorpresa de Lucía, se inclinó respetuosamente ante ella, tomando su mano deformada entre las suyas con delicadeza. «Es un honor conocerla, doña Dolores», dijo con sinceridad. «Su nieta ha hecho algo extraordinario por mi familia, algo que nunca podré agradecerle lo suficiente». La anciana lo observó con sus ojos cansados pero aún perspicaces, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Mi Lucía siempre ha tenido un corazón demasiado grande para su propio bien», respondió finalmente, con una voz rasposa pero firme. «Espero que sepa valorar lo que ha hecho por usted y su familia, señor Álvarez». Don Eduardo asintió gravemente. «Lo valoro más de lo que puedo expresar, y es precisamente por eso que estoy aquí hoy. Me gustaría, si me lo permite, devolverles en parte lo que han hecho por nosotros». Doña Dolores frunció el ceño, y Lucía reconoció en ese gesto el orgullo que había mencionado a don Eduardo. «No necesitamos caridad, señor», dijo la anciana con dignidad. «Hemos sobrevivido solos hasta ahora y seguiremos haciéndolo». «No se trata de caridad, doña Dolores», respondió don Eduardo con suavidad, tomando asiento en una caja pintada que Lucía le había ofrecido como silla. «Se trata de justicia. Su nieta ha reunido a mi familia cuando yo creía que todo estaba perdido. Ha salvado literalmente la vida de mi nieto, que ahora podrá recibir el tratamiento que necesita, y me ha dado la oportunidad de redimirme ante mi hija después de 15 años de ausencia imperdonable». La anciana guardó silencio, sopesando sus palabras. Don Eduardo continuó. «Tengo una propuesta para ustedes. En mi propiedad, junto a los viñedos, hay una casa pequeña pero confortable que solía ocupar el capataz. Está vacía desde hace años y me gustaría ofrecérsela para que vivan allí. El aire del campo sería mejor para su condición respiratoria y Lucía podría asistir a la escuela local, que es excelente. Además, estarían cerca del hospital donde mi hija y mi nieto recibirán tratamiento». Lucía contuvo la respiración, mirando alternativamente a su abuela y a don Eduardo. La propuesta era más de lo que jamás había soñado. Una casa en el 1100, a campo, aire fresco, una escuela nueva, pero conocía demasiado bien el orgullo de su abuela como para esperar una aceptación inmediata. Doña Dolores mantuvo su expresión impasible, aunque sus ojos revelaban un conflicto interno. «¿Y qué obtendría usted a cambio, señor Álvarez?», preguntó finalmente. «En mi experiencia, nadie ofrece algo por nada». Don Eduardo sonrió tristemente. «Tiene razón en desconfiar, doña Dolores. Los hombres como yo rara vez actuamos sin esperar beneficios, pero en este caso, lo que busco no tiene precio. La oportunidad de hacer algo bueno después de una vida dedicada principalmente a acumular riqueza y poder. La posibilidad de que mi hija y mi nieto tengan cerca a personas que realmente se preocupan por ellos, no por su apellido o su dinero, y si no es mucho pedir, la chance de que su nieta siga siendo esa luz de bondad en nuestras vidas». La sinceridad en su voz era innegable. Doña Dolores lo estudió durante un largo momento, como si intentara leer su alma a través de sus ojos. Finalmente, con un suspiro que parecía llevar el peso de toda una vida de luchas y sacrificios, asintió levemente. «Acepto su oferta, señor Álvarez», dijo con dignidad. «No por mí, sino por Lucía. Ella merece más de lo que yo puedo darle. Aquí, merece un futuro que yo no puedo proporcionarle». La alegría iluminó el rostro de Lucía, quien corrió a abrazar a su abuela. «Gracias, abuelita. Será maravilloso. Podremos tener un jardín y tal vez hasta un perro y...»
Calma, pequeña, la interrumpió doña Dolores con una sonrisa cansada. Primero veamos esa casa y luego hablaremos de perros y jardines. Don Eduardo observaba la escena con una emoción que no había experimentado en años. Ver la alegría, simple y genuina de aquella niña, la dignidad inquebrantable de la anciana, le hacía cuestionarse todas las prioridades que habían guiado su vida hasta entonces. «Hay algo más que me gustaría ofrecerles», dijo, tras un momento de reflexión. «He estado hablando con los médicos de Sofía y mencionaron que existe un tratamiento experimental para la artritis reumatoide que ha mostrado resultados prometedores. No es una cura, pero podría mejorar significativamente su calidad de vida, doña Dolores. Me gustaría que lo considerara». La anciana pareció sorprendida por esta nueva propuesta. «Esos tratamientos experimentales suelen costar una fortuna», objetó. «El dinero no es problema», respondió don Eduardo con firmeza. «Lo que importa es que usted pueda estar más cómoda, que pueda disfrutar de la vida con Lucía sin tanto dolor». Doña Dolores miró a su nieta, quien la observaba con ojos suplicantes, y finalmente asintió. «Está bien, consideraré ese tratamiento, pero con una condición, señor Álvarez. Lo que usted diga». «Quiero poder trabajar», declaró la Bintosat, anciana con determinación. «No sé hacer mucho, pero puedo tejer, puedo cuidar un huerto, puedo enseñar a los niños a leer. No quiero vivir de la caridad, quiero ganarme mi sustento, por poco que sea». Don Eduardo sonrió, admirando el espíritu indomable de aquella mujer. «Tengo la solución perfecta», dijo tras un momento de reflexión. «En las bodegas organizamos visitas guiadas para turistas. Los niños suelen aburrirse mientras sus padres degustan vinos. ¿Qué le parecería crear un espacio para ellos? Un rincón donde pudieran escuchar historias, aprender sobre la vendimia, tal vez incluso hacer manualidades relacionadas con el mundo del vino». Los ojos de doña Dolores se iluminaron ante la propuesta. Eso me gustaría mucho», admitió. «Entonces, está decidido», concluyó don Eduardo poniéndose en pie. «Enviaré un equipo mañana mismo para ayudarles con la mudanza, y mientras tanto, me aseguraré de que la casa esté perfectamente acondicionada para recibirlas». Lucía, incapaz de contener su emoción, se lanzó a los brazos de don Eduardo, pillándolo por sorpresa. El empresario, tras un momento de desconcierto, la abrazó con fuerza, sintiendo una calidez en el pecho que había olvidado que podía existir. «Gracias, don Eduardo», susurró la niña. «Gracias por darle a mi abuelita la oportunidad de estar mejor». «Soy yo quien debe agradecerte, pequeña», respondió él con voz quebrada, «por enseñarme que nunca es tarde para cambiar, para hacer lo correcto». Al salir del edificio, bajo el sol radiante de aquella mañana toledana, don Eduardo Álvarez de Sotomayor experimentaba una sensación extraña y maravillosa, la de estar, por primera vez en muchos años, en paz consigo mismo. Mientras conducía de regreso al hospital, donde Sofía y Martín lo esperaban, reflexionaba sobre los giros inesperados del destino. Hacía apenas 24 horas, era un hombre solitario, amargado, anclado en errores pasados. Ahora, gracias a la valentía de una niña de 9 años, tenía la oportunidad de reconstruir su familia, de redimirse, de usar su riqueza para algo más que acumular poder y prestigio. El camino hacia la redención sería largo y no exento de dificultades. La enfermedad de Sofía, el tratamiento de Martín, la adaptación de doña Dolores y Lucía a su nueva vida. Ninguno de estos desafíos tendría soluciones rápidas o sencillas, pero por primera vez en 15 años, don Eduardo sentía que tenía un propósito que iba más allá de sí mismo, una razón para levantarse cada mañana que no tenía que ver con balances financieros o cotizaciones bursátiles. Y mientras el Mercedes avanzaba por las calles de Toledo, don Eduardo comprendió que aquella caja de cartón viejo, protegida con bolsas de plástico y entregada por las manos pequeñas y decididas de Lucía, había contenido mucho más que una carta. Había contenido la semilla de su propia transformación, la oportunidad de descubrir que, incluso para un hombre como él, existía la posibilidad de un nuevo amanecer.
3 meses habían transcurrido desde aquella lluviosa noche en que Lucía entregó la carta que cambiaría para siempre el destino de tantas personas. El verano se despedía de Toledo, con días luminosos y noches templadas, perfectas para las largas sobremesas en la terraza de los viñedos, como todos llamaban ahora, a la casa principal de la finca de don Eduardo. La pequeña casa del capataz, ahora hogar de Lucía y doña Dolores, se había transformado por completo. Las paredes, antes descoloridas, lucían ahora tonos cálidos elegidos por la propia Lucía. Un jardín floreciente rodeaba la vivienda, con especial protagonismo de las plantas medicinales que doña Dolores cultivaba con esmero. Y, para deleite de la niña, un cachorro de mastín español llamado Trueno se había convertido en el guardián inseparable de ambas. Aquella tarde de domingo, como se había convertido en tradición, toda la familia se reunía para comer juntos. Don Eduardo, sentado a la cabecera de la larga mesa de madera instalada bajo la pérgola, observaba con satisfacción a los comensales que compartían risas, anécdotas y planes futuros. Sofía, aunque aún delgada y con evidente fragilidad, mostraba una mejoría notable. El nuevo tratamiento, administrado por especialistas traídos expresamente desde Barcelona, había logrado detener temporalmente el avance de su enfermedad. No era una cura, todos lo sabían, pero había proporcionado algo igualmente valioso: tiempo. Tiempo para reconciliarse con su padre, tiempo para ver crecer a su hijo, tiempo para disfrutar de esta nueva familia que se había formado de manera tan inesperada. Martín, cuéntale a todos sobre tu proyecto de ciencias, sugirió Sofía, mirando con orgullo a su hijo, sentado frente a ella. El adolescente, cuyo aspecto había mejorado notablemente gracias al tratamiento especializado que recibía, sonrió con timidez. No es gran cosa, comenzó, restándole importancia. Solo estoy investigando cómo los microorganismos del suelo de los viñedos pueden influir en el sabor final del vino. No seas modesto, intervino don Eduardo con entusiasmo. El enólogo jefe quedó impresionado con tus primeros resultados. Dice que podrías revolucionar nuestros métodos de cultivo si tus teorías se confirman. El rostro de Martín se iluminó ante el elogio de su abuelo. Durante estos meses, el vínculo entre ambos se había fortalecido día a día. Don Eduardo veía en su nieto no solo el reflejo de sí mismo en su juventud, sino también la promesa de un futuro brillante para las bodegas Álvarez, que algún día Martín heredaría. Yo también tengo una noticia, anunció Lucía, incapaz de contener su emoción por más tiempo. La maestra dice que si sigo así podré saltarme un curso el próximo año. Dice que nunca había visto a nadie aprender tan rápido. Doña Dolores, sentada junto a su nieta, le acarició el cabello con orgullo. El tratamiento experimental para su artritis había dado resultados sorprendentes. Aunque sus manos seguían deformadas, el dolor había disminuido considerablemente, permitiéndole retomar actividades que creía perdidas para siempre. Su rincón de cuentos en las bodegas se había convertido en una atracción imprescindible para los visitantes con niños, y sus talleres de manualidades con elementos vitivinícolas eran tan populares que había tenido que implementar un sistema de reservas. «Esa es mi niña», dijo la anciana con orgullo. «Siempre supe que tenías una mente privilegiada. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Don Eduardo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y asombro. ¿Cómo era posible que hace apenas 3 meses hubiera estado solo, amargado, consumido por el orgullo y los remordimientos? Ahora su mesa rebosaba de vida, de afecto, de planes compartidos. Su hija había vuelto a su vida. Tenía un nieto excepcional y 2 personas que, sin tener su sangre, se habían convertido en parte esencial de este nuevo capítulo. «Tengo algo importante que anunciaros», dijo don Eduardo, poniéndose en pie con una copa de vino en la mano. Todos los presentes guardaron silencio, expectantes. «He estado reflexionando mucho estos meses y he tomado una decisión que debería haber tomado hace tiempo». Hizo una pausa, contemplando los rostros atentos que lo rodeaban. Sofía lo miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo.
Martín había dejado de comer, intrigado por el tono solemne de su abuelo. Lucía y doña Dolores intercambiaron una mirada de complicidad, como si intuyeran lo que estaba por venir. «He decidido crear una fundación», continuó Eduardo. «La Fundación Álvarez Mendoza, en honor a nuestras dos familias unidas por el innocente destino. Su objetivo será proporcionar atención médica especializada a familias sin recursos, especialmente para enfermedades raras y tratamientos experimentales que no cubre la sanidad pública». Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió la mesa. Sofía, visiblemente emocionada, tomó la mano de su padre. «Es una idea maravillosa», dijo con voz quebrada. «Ayudará a tantas familias que están pasando por lo que nosotros vivimos». «Hay más», añadió Eduardo sonriendo. «Quiero que tú, Sofía, seas la directora de la fundación. Tu experiencia como profesora, tu sensibilidad y, sobre todo, tu historia personal te hacen la persona ideal para liderar este proyecto». Sofía abrió los ojos con sorpresa. Durante los últimos años, había tenido que abandonar su carrera docente debido a su enfermedad, y la posibilidad de volver a tener un propósito profesional, de poder ayudar a otros desde su experiencia, la llenaba de ilusión. «Yo no sé qué decir», balbuceó visiblemente emocionada. «¿Estás seguro? ¿Mi salud?» «Precisamente por eso», la interrumpió Eduardo con suavidad. «Podrás trabajar a tu ritmo, desde casa cuando sea necesario. Y quién mejor que alguien que ha experimentado en carne propia lo que significa luchar contra una enfermedad sin recursos para entender las necesidades de quienes acudan a la fundación». Sofía asintió, demasiado conmovida para hablar. Martín apretó su mano en señal de apoyo. «Y para ti, Martín», continuó don Eduardo dirigiéndose a su nieto, «tengo otra propuesta. Me gustaría que colaboraras con nuestro departamento de investigación vitivinícola. Tu proyecto escolar ha demostrado que tienes un talento innato para la ciencia y creo que podrías aportar una perspectiva fresca a nuestros métodos tradicionales». El rostro del adolescente se iluminó con entusiasmo. Desde que había comenzado a mejorar gracias al tratamiento, su interés por la biología y la química se había intensificado, especialmente en su aplicación al mundo del vino que formaba parte de su herencia familiar. «Me encantaría, abuelo», exclamó olvidando por un momento su habitual timidez. «Tengo tantas ideas para experimentar con diferentes cepas de levaduras». Eduardo sonrió, complacido por la reacción de su nieto, y luego se volvió hacia doña Dolores y Lucía. «Para ustedes dos también tengo noticias. Doña Dolores, el éxito de su rincón infantil en las bodegas ha superado todas las expectativas. Me gustaría proponerle ampliar el espacio y convertirlo en un verdadero centro educativo sobre la cultura del vino para niños. Tendría un equipo a su disposición y, por supuesto, la compensación económica correspondiente a su nueva responsabilidad». La anciana, cuyo rostro había recuperado color y vitalidad en los últimos meses, asintió con dignidad. «Me honra su propuesta, don Eduardo, y la acepto con una condición, que parte de los beneficios se destinen a programas educativos para niños de barrios desfavorecidos como la Antequeruela». Eduardo asintió, admirando una vez más la integridad y la generosidad de aquella mujer, que a pesar de haber sufrido tanto, seguía pensando en los demás. «En cuanto a ti, pequeña Lucía», dijo, dirigiéndose a la niña que lo observaba, con sus grandes ojos llenos de curiosidad, «quiero hacerte una pregunta muy importante». Lucía se enderezó en su silla, repentinamente seria. «¿Qué pregunta, don Eduardo?» El empresario respiró hondo antes de continuar. «Como sabes, no tengo otros hijos además de Sofía, ni otros nietos aparte de Martín. Y aunque tú y tu mamá, abuela, no llevan mi sangre, se han convertido en parte esencial de esta familia». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Lo que quiero preguntarte, Lucía, es si me permitirías adoptarte legalmente, convertirte, ante la ley, en mi hija. Por supuesto, doña Dolores seguiría siendo tu abuela y tu tutora principal, pero yo asumiría la responsabilidad de garantizar tu educación, tu futuro, tu bienestar, de ser oficialmente tu padre». Un silencio absoluto cayó sobre la mesa.
Lucía miró a su abuela, buscando su aprobación. Doña Dolores, con lágrimas en los ojos, asintió levemente. «Es tu decisión, mi niña», dijo con voz temblorosa. «Don Eduardo te está ofreciendo oportunidades que yo nunca podría darte». Lucía reflexionó durante un momento que a todos les pareció eterno. Finalmente, con la seriedad de quien comprende la trascendencia del momento, miró directamente a don Eduardo. «Acepto», dijo con su característica sencillez, «pero con una condición». Eduardo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Cuál?» «Que nunca me pida que lo llame papá», respondió Lucía. «Mi papá, esté donde esté, siempre será mi papá. Pero usted puede ser mi segundo padre, el que está aquí conmigo y con mi abuela, el que nos ha dado una nueva vida». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La sabiduría de aquella niña, su capacidad para honrar un pasado que apenas recordaba mientras abrazaba el futuro que se le ofrecía, lo conmovía profundamente. «Me parece justo», logró decir finalmente, «y me siento honrado de ser tu segundo padre, Lucía Mendoza Álvarez». Sofía se levantó entonces y, rodeando la mesa, abrazó a Lucía con fuerza. «Y yo estaré encantada de ser tu hermana mayor», susurró en su oído. «Siempre quise tener una hermanita tan valiente e inteligente como tú». Martín, contagiado por la emoción general, se unió al abrazo. «Y yo seré el mejor sobrino primo que puedas imaginar», añadió con una sonrisa. Doña Dolores observaba la escena con los ojos húmedos. Don Eduardo se acercó a ella y con delicadeza tomó sus manos deformadas entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, «por criar a una niña tan extraordinaria, por enseñarle valores que yo, con toda mi riqueza, nunca supe inculcar a mi propia hija, por permitirme ser parte de vuestras vidas». La anciana apretó levemente sus manos. «La vida tiene formas curiosas de enseñarnos sus lecciones, don Eduardo. A veces tenemos que perderlo todo para valorar lo que realmente importa». El empresario asintió, reconociendo la profunda verdad en aquellas palabras. Él había necesitado perder a su hija, vivir 15 años de soledad y arrepentimiento, para comprender que la verdadera riqueza no se medía en euros, propiedades o poder, sino en los lazos que nos unen a los demás, en la capacidad de perdonar y ser perdonados, en el coraje para rectificar y comenzar de nuevo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los viñedos, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, aquella familia improbable, unida no por la sangre sino por algo mucho más poderoso, compartía risas, planes y sueños. Y en el centro de todo, como un hilo invisible que los entrelazaba a todos, estaba el amor. Un amor que había sobrevivido al abandono, al dolor, a la pobreza, a la enfermedad. Un amor que había sido capaz de derribar muros de orgullo y prejuicio. Un amor que, como el mejor de los vinos, había madurado y se había fortalecido con el tiempo, transformándose en algo más profundo, más pleno, más auténtico. Un año había transcurrido desde aquella noche lluviosa en que una pequeña niña, con el corazón repleto de coraje y determinación, había entregado una caja que cambiaría para siempre el destino de tantas personas. La primavera se desplegaba ahora sobre los viñedos Álvarez con una exuberancia que parecía celebrar los milagros acontecidos durante estos 12 meses. La Fundación Álvarez Mendoza se había convertido en una realidad que superaba todas las expectativas iniciales. Ubicada en un edificio histórico rehabilitado en el centro de Toledo, sus puertas se abrían cada día para familias desesperadas que, como Sofía y Martín un año atrás, buscaban esperanza cuando todas las puertas parecían cerrarse. Bajo la dirección de Sofía, cuya sensibilidad y experiencia personal la convertían en la persona ideal para el cargo, la Fundación no solo proporcionaba ayuda económica para tratamientos médicos, sino también apoyo psicológico, asesoramiento, legal y, sobre todo, una comunidad donde nadie tenía que enfrentar solo el dolor de la enfermedad. Esa mañana de mayo, la mansión de los Viñedos bullía de actividad. Se cumplía exactamente un año desde que Lucía había sido oficialmente adoptada por don Eduardo,
y la celebración prometía ser memorable. Invitados de toda España, incluyendo médicos, investigadores, políticos y, lo más importante, familias ayudadas por la Fundación, comenzaban a llegar para el evento que combinaba la fiesta de adopción de Lucía con la presentación oficial de los resultados del primer año de la Fundación Álvarez Mendoza. En su habitación, decorada en tonos turquesa y amarillo según sus preferencias, Lucía se contemplaba en el espejo mientras Sofía le ajustaba el vestido nuevo, diseñado especialmente para la ocasión. A sus 10 años, la niña comenzaba a mostrar los primeros signos de la adolescencia, pero su mirada conservaba esa mezcla única de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. «Estás preciosa», dijo Sofía, acomodando un mechón rebelde detrás de la oreja de la niña. «Pareces una princesa». Lucía arrugó la nariz, divertida. «Las princesas son aburridas. Prefiero ser una exploradora, o una científica, o una directora de fundación como tú». Sofía rió reconociendo en aquella respuesta la personalidad indomable de quien en apenas un año había pasado de ser una desconocida a convertirse en su hermana, su confidente, su amiga. «Serás lo que tú quieras ser», afirmó, besando su frente. «Tienes la inteligencia, la determinación y, lo más importante, tienes personas que te quieren y te apoyarán en cualquier camino que elijas». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Martín asomó la cabeza, luciendo elegante en su traje formal, aunque visiblemente incómodo con la corbata. «El abuelo dice que los primeros invitados ya están llegando», anunció, «y la abuela Dolores pregunta si necesitan ayuda». Lucía sonrió al ver a su sobrino primo. El tratamiento especializado había obrado maravillas en Martín, quien ahora, con 15 años, mostraba una vitalidad y un entusiasmo que contrastaban radicalmente con el adolescente frágil y apagado de hacía un año. Sus investigaciones sobre microorganismos en los viñedos habían dado resultados tan prometedores que una prestigiosa revista científica había publicado un artículo sobre sus hallazgos, convirtiéndolo en uno de los investigadores más jóvenes en aparecer en dicha publicación. «Estamos casi listas», respondió Sofía, dando los últimos toques al peinado de Lucía. «Dile al abuelo que bajaremos en 5 minutos». Cuando Martín se retiró, Sofía se arrodilló frente a Lucía para quedar a su altura, su rostro repentinamente serio. «Antes de bajar, hay algo que quiero decirte», comenzó, tomando las manos de la niña entre las suyas. «Hace un año, cuando estaba en aquella cama de hospital, sin esperanza, sin futuro, tú apareciste como un ángel guardián. No solo llevaste mi carta a mi padre, sino que nos trajiste algo mucho más valioso, la posibilidad de ser una familia». De nuevo, Lucía apretó sus manos, conmovida por la emoción en la voz de Sofía. «Tú y la abuela Dolores nos han enseñado lo que significa la verdadera fortaleza, la dignidad, el amor incondicional», continuó Sofía. «Y por eso, hoy no solo celebramos tu adopción oficial, sino también el milagro que trajiste a nuestras vidas». «No fue un milagro», protestó Lucía con su característica modestia. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Sofía sonrió, negando con la cabeza. «Ahí te equivocas, pequeña. No cualquiera hubiera arriesgado tanto por unos desconocidos. No cualquiera hubiera mostrado esa determinación, ese coraje, esa compasión. Tú eres especial, Lucía. Y hoy todos los presentes lo celebrarán». Cuando finalmente descendieron la escalera principal, Lucía no pudo evitar una exclamación de sorpresa. El vestíbulo de la mansión había sido transformado en un espacio mágico, con flores primaverales por doquier, luces tenues que creaban una atmósfera íntima a pesar de la amplitud del lugar, y una música suave que parecía acariciar el ambiente. Don Eduardo, elegante en su traje oscuro, esperaba al pie de la escalera. Al ver a Lucía, sus ojos se iluminaron con un orgullo que no intentó disimular. «Mi pequeña», dijo, extendiendo sus brazos hacia ella. «Mi hija». Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Durante este año, su relación se había profundizado día a día. Don Eduardo había descubierto en ella no solo a una niña extraordinaria, sino también una razón para redimirse,
para ser mejor persona, para usar su riqueza y su poder en beneficio de quienes realmente lo necesitaban. ¿Lista para tu gran día?, preguntó besando su cabello. Lucía asintió, aunque un ligero nerviosismo se reflejaba en su mirada. ¿Crees que vendrá mucha gente? No me gustan las multitudes. Solo personas que te quieren y te admiran, la tranquilizó don Eduardo. Y recuerda, si en algún momento te sientes abrumada, solo tienes que hacerme una señal y encontraremos un lugar tranquilo. ¿De acuerdo? La sensibilidad que había desarrollado hacia los sentimientos y necesidades de Lucía era quizás la transformación más profunda en don Eduardo. Él, que durante décadas había sido conocido por su dureza e intransigencia, ahora mostraba una capacidad de empatía y comprensión que sorprendía a quienes lo habían tratado en el pasado. Doña Dolores se acercó a ellos, radiante en un elegante vestido azul, que Sofía había insistido en regalarle para la ocasión. El tratamiento experimental para su artritis había dado resultados sorprendentes, permitiéndole moverse con más libertad y reduciendo significativamente el dolor. Su centro educativo en las bodegas se había convertido en una atracción imprescindible para los visitantes, y su metodología para enseñar a los niños sobre la cultura del vino estaba siendo replicada en otras bodegas de La Rioja y el Penedés. «Mi niña está hermosa», dijo, ajustando un pequeño detalle en el vestido de Lucía, como siempre. Lucía abrazó a su abuela, inhalando el familiar aroma a lavanda que siempre la acompañaba. A pesar de todos los cambios en su vida, a pesar del lujo que ahora la rodeaba, doña Dolores seguía siendo su ancla, su conexión con sus raíces, su recordatorio constante de los valores que realmente importaban. «Te quiero, abuelita», susurró en su oído. «Gracias por estar siempre a mi lado». Doña Dolores le devolvió el abrazo con fuerza, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Y yo a ti, mi pequeña valiente. Siempre». La celebración transcurrió como un sueño para Lucía. A pesar de su inicial nerviosismo, pronto se encontró disfrutando de la atención y el cariño que todos le prodigaban. Los invitados, lejos de ser una multitud intimidante, resultaron ser personas cálidas y genuinamente interesadas en conocerla, en escuchar su historia, en celebrar el milagro que había unido a dos familias tan dispares. Entre los asistentes se encontraban familias que habían sido ayudadas por la Fundación durante su primer año de existencia. Sus historias, compartidas con emoción y gratitud, daban testimonio del impacto real que el proyecto estaba teniendo. Niños que habían recibido tratamientos experimentales con resultados prometedores, padres que habían encontrado esperanza cuando creían que todo estaba perdido, ancianos que ahora recibían la atención médica que necesitaban. El momento culminante llegó cuando don Eduardo subió al pequeño escenario instalado en el jardín, con Lucía a su lado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras que parecían un telón de fondo perfecto para la ocasión. «Queridos amigos», comenzó don Eduardo, su voz amplificada por el micrófono, «hoy celebramos dos acontecimientos que, aunque aparentemente distintos, están profundamente entrelazados: el primer aniversario de la Fundación Álvarez Mendoza y la adopción oficial de Lucía como mi hija». Hizo una pausa, mirando con ternura a la niña que permanecía a su lado, visiblemente emocionada. «Hace un año yo era un hombre muy diferente al que ven hoy, un hombre endurecido por el orgullo, cegado por prejuicios, anclado en errores pasados que me habían costado lo más valioso: mi familia. Mi hija Sofía, a quien expulsé de mi vida cuando más me necesitaba. Mi nieto Martín, a quien ni siquiera conocía». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso para continuar. Y entonces, en una noche de tormenta, apareció esta niña extraordinaria. Con apenas 9 años, Lucía atravesó la lluvia, burlando a mis guardias de seguridad, para entregarme una carta de mi hija que yo, en mi obstinación, me había negado a recibir durante 15 años. Los invitados escuchaban en silencio,
conmovidos por la sinceridad y la vulnerabilidad de aquel hombre poderoso que ahora se mostraba tan humano, tan falible. Esa carta no solo me permitió reconciliarme con mi hija y conocer a mi nieto, sino que también me presentó a doña Dolores, una mujer cuya dignidad y fortaleza me han enseñado más sobre la verdadera nobleza que todas mis generaciones de antepasados ilustres. Doña Dolores, sentada en primera fila, inclinó levemente la cabeza en un gesto de reconocimiento que contenía toda su elegancia natural. La Fundación Álvarez Mendoza nació de esta experiencia transformadora, continuó don Eduardo, de la comprensión de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la capacidad de tender la mano a quien lo necesita, de usar nuestros recursos para aliviar el sufrimiento ajeno, de construir puentes donde antes había muros. Los datos proyectados en una pantalla gigante hablaban por sí solos. En su primer año, la Fundación había ayudado a más de 200 familias, financiado 15 investigaciones sobre enfermedades raras y establecido programas educativos en 10 escuelas de barrios desfavorecidos. Números que, detrás de su frialdad estadística, representaban vidas transformadas, esperanzas renovadas, futuros posibles. Y hoy, prosiguió don Eduardo, su voz cargada de emoción, celebramos también la adopción oficial de Lucía como mi hija, una formalidad legal que solo confirma lo que nuestros corazones ya sabían, que esta niña extraordinaria es parte esencial de nuestra familia. No por la sangre, sino por algo mucho más poderoso, el amor, la gratitud, la admiración mutua. Lucía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, tomó la mano de don Eduardo, quien la apretó con ternura. Lucía nos ha enseñado que incluso en las circunstancias más adversas, el coraje y la bondad pueden obrar milagros, que una simple acción nacida de un corazón puro puede desencadenar una cascada de acontecimientos capaces de transformar no solo una vida, sino muchas. Don Eduardo se arrodilló entonces frente a Lucía, quedando a su altura, mirándola directamente a los ojos. Mi pequeña, dijo, ya sin usar el micrófono, en un momento íntimo que los asistentes respetaron guardando un silencio absoluto. Hace un año me pediste que nunca te exigiera llamarme papá, porque ese título pertenecía a alguien más, aunque no estuviera presente. He respetado ese deseo y lo seguiré haciendo. Pero quiero que sepas que, para mí, eres una hija en todos los sentidos, que importan, y que cada día agradezco al destino por haberte puesto en mi camino. Lucía, superada por la emoción, se lanzó a sus brazos. El aplauso espontáneo que surgió entre los invitados parecía acompañar el latido acelerado de sus corazones entrelazados. Cuando finalmente se separaron, don Eduardo retomó el micrófono para concluir. Esta es la historia de cómo una caja, vieja, protegida con bolsas de plástico y llevada por las manos pequeñas pero valientes de una niña, contenía mucho más que una carta. Contenía la semilla de un milagro llamado amor. El atardecer dio paso a la noche y la celebración continuó bajo un cielo estrellado. Lucía, exhausta pero feliz, encontró un momento de tranquilidad en un rincón apartado del jardín donde se sentó a contemplar las estrellas. Sofía la encontró allí y se sentó a su lado en silencio, respetando su necesidad de procesar todas las emociones del día. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo finalmente Lucía, sin apartar la mirada del firmamento. ¿En qué, pequeña?, preguntó Sofía con suavidad. En cómo cambian las cosas, respondió la niña con esa sabiduría que siempre sorprendía a quienes la conocían. Hace poco más de un año, tú estabas en un hospital creyendo que no había esperanza. Yo vivía en una habitación húmeda con mi abuela, preocupándome por cómo conseguiríamos comida para el día siguiente. Don Eduardo estaba solo en su mansión, amargado y arrepentido. Y ahora míralos. Señaló hacia la fiesta, donde don Eduardo bailaba torpemente con doña Dolores, mientras Martín reía a carcajadas junto a otros adolescentes. Ahora somos una familia, continuó Lucía. No una familia normal, desde luego,
Una familia extraña formada por personas que no comparten sangre, pero que se eligieron mutuamente. Una familia unida no por obligación, sino por amor. Sofía la abrazó, conmovida por la profundidad de sus reflexiones. Tienes razón, Lucía, y creo que esa es la clase de familia más fuerte que existe, la que se construye día a día, con decisiones conscientes, con perdón, con generosidad. Con amor, completó Lucía apoyando su cabeza en el hombro de Sofía, el milagro del amor. Y allí, bajo el manto de estrellas que parecían bendecir su unión, dos hermanas, no por sangre sino por elección, compartieron un momento de perfecta comunión, celebrando el milagro que había transformado sus vidas, el milagro de una segunda oportunidad, el milagro de la redención, el milagro de encontrar familia en los lugares más inesperados, el milagro del amor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y don Eduardo los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial, con historias igualmente cautivadoras que exploran los lazos familiares que trascienden la sangre. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de redención y segundas oportunidades, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. ¿Alguna vez han experimentado un momento que cambió completamente el rumbo de sus vidas? Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de milagros cotidianos.